Bienvenido a Cápsulas Teológicas. Como siempre, escudriñando y profundizando en temas que son controversiales dentro de la Iglesia cristiana, pero que necesitan una interpretación correcta. En esta cápsula, exploraremos otro de los temas que han generado cierta controversia en la interpretación doctrinal. Espero que este estudio proporcione un mejor entendimiento doctrinal. Soy el hermano Gustavo y estoy una vez más aquí compartiendo otra de mis cápsulas teológicas, con la cual sigo siempre compartiendo esos temas que son difíciles y que traen mucha controversia en el ambiente cristiano. Espero que este estudio pueda proporcionarte una mejor sabiduría y entendimiento sobre estas cosas. Y recuerda, ya seas ministro o simplemente un creyente, cada conocimiento compartido añade más vida a tu fe. De momento, permítame introducir esta enseñanza con un saludo sobre el nacimiento de Cristo presentado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Por supuesto, está en inglés, pero contiene subtítulos en español. Escuchémoslo. From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends around the world. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. From here, the Holy Land, Israel, the only country in the Middle East where the Christian community is thriving. Israel is the only country in the Middle East where Christians can practice their faith with full rights and in total freedom, where Christian pilgrims are embraced with open arms and are so deeply appreciated. Con mucho agradecimiento recibo el saludo de Navidad y de Año Nuevo presentando por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Algunas de las cosas que quiero comenzar por mencionar es por qué los cristianos honramos al pueblo de Israel. Romanos 11:17 nos dice: si alguna de las ramas fueron despojadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esto nos habla de que los cristianos, habiendo sido primero arrancados del árbol que era Dios, después, con la venida de Cristo, el árbol representa al pueblo de Israel y nosotros fuimos injertados por medio de Cristo en el árbol. Luego también en San Juan capítulo 4 versículo 22 nos dice: porque la salvación viene de los judíos. En resumen, la fe cristiana nace de las promesas dadas a Israel y Jesús mismo es judío. Por eso los cristianos honramos esas raíces y honramos al pueblo de Israel. Y para continuar, puedo mostrarte de que hoy mismo estoy vistiendo mi kipá y mi talit en solidaridad con el pueblo judío. Estos símbolos, estas dos cosas, los usé por primera vez en diciembre del año 2005, cuando este servidor fue ordenado como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún habían ya pasado muchos años de ministrar y de servir a Dios, pero en ese año tuve la bendición de ser inducido al ministerio de una forma oficial. Y al momento de estar realizando este programa, la comunidad judía en Australia celebra en la playa que se llama Bondi el 8º día de la masacre terrorista perpetuada en esa playa, donde 25 personas perdieron la vida a causa del fuego de las balas de odio. Hoy, este día, en esa playa, el pueblo judío conmemora y enciende la
octava vela de lo que es el candelabro o el menora, que contiene 8 o 9 candelas. Esta fiesta de esta celebración se llama Hanukkah. Mi corazón está con todo el pueblo judío que este día encienden la octava vela de Hanukkah. Hanukkah es la fiesta judía que conmemora la consagración del templo de Jerusalén, que en el siglo II a.C., después de la famosa victoria de los judíos macabeos sobre el dominio griego sirio, la fiesta precisamente recuerda el milagro del aceite. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando los judíos recuperaron a través de los macabeos el templo sagrado, en el templo había aceite para encender el menora o las candelas solamente por un día. ¿Qué sucedió con ese milagro? De que después de colocar el aceite en las candelas, supuestamente estas iban a durar un día, pero el milagro ocurre porque las candelas duraron 8 días. Por eso se celebra la fiesta de Hanukkah, porque el milagro fue la extensión del aceite durante 8 días hasta el momento que ellos pudieron ya suplir más aceite para las lámparas. Por eso Hanukkah celebra 8 noches, encendiendo una vela cada noche en la Hanukkah o en la fiesta, cantando, orando y compartiendo comidas tradicionales. Es conocida también como la fiesta de las luces y simboliza la fe, la esperanza y la perseverancia de un pueblo que nunca se ha dado por vencido. Para el tema de esta cápsula, quiero tocar algo muy importante. Es aquella pregunta sobre ¿quién mató a Jesús? Vamos a dar una mirada bíblica y teológica para poder aprender más sobre este tema. Abraham y su nación. Hablo del padre Abraham, por supuesto. Y quiero recordar que lo sucedido en la playa Bondi, en Australia, viene a ser el reflejo del antisemitismo. Hoy, el odio hacia el pueblo judío se ha estado incrementando más en los últimos días y por eso sucedió también esta masacre acá en Australia, en la playa Bondi. Algo que debemos entender todos los cristianos del mundo, todas las personas del mundo, fue que Dios hizo un pacto con Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, y le dijo a él: y haré de ti una gran nación. El pueblo de Israel es completamente la descendencia de Abraham. O sea, muchos dicen, ¿por qué Dios escogió al pueblo judío? Ahora, Dios escogió realmente pactar con una persona por su fe, por su obediencia, por la forma de seguirlo a él. Y por eso Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación. El fruto de la nación de Israel es la descendencia completa de esa promesa. Así es que, primer paso, primera cosa que aprendemos, el pacto no fue con un país, el pacto fue con un hombre para que su descendencia sea bendecida y multiplicada. El antisemitismo se nos ha infiltrado y sin darnos cuenta, muchas personas han caído en esto y aquí un ejemplo de esto es que todavía hay personas que acusan a Israel diciendo de que ellos crucificaron a Jesús. Recuerdo que yo, siendo
siendo un niño, no digo siendo pequeño porque me quedé pequeño, pero siendo un niño recuerdo que con los amigos, a veces cuando existía alguna ofensa o alguien escupía en el suelo, no faltaba más de uno de ellos que decía, judío, judío, porque los judíos mataron a Jesús. ¿Sí? Desde pequeños ya nos estaban inculcando el odio o el antisemitismo en contra del pueblo de Israel, el pueblo judío. Ahora, comprendamos algo acerca de la venida de Cristo a este mundo. Jesús, el Hijo de Dios, vino primeramente al pueblo judío. ¿A dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén de Judea, que es parte de lo que es Israel. Y en Mateo 15:24 leemos las palabras que dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además, el Evangelio de Juan añade en el capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Hubo un rechazo del pueblo judío hacia el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ese rechazo se volvía en una bendición para el pueblo que no es judío, o sea, para todas las naciones gentiles, porque el rechazo del pueblo de Israel permite que Jesús o que Dios extienda su amor para con toda la humanidad. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para recordar el nacimiento de Jesús, quiero regalarte un pequeño corto, por supuesto, de la película Jesús, en la cual se nos muestra el momento en que él nacía en un pesebre. Veamos este corto. Pero no había lugar para ellos en Belén, y el único albergue que encontraron fue un humilde establo. Había algunos pastores en aquella región quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos y la gloria de Dios los iluminó. En este día nació en el pueblo de David su Salvador, el Señor Jesucristo. Y así fue el nacimiento de Jesús, en un establo rodeado de animales, porque no había lugar para ellos en ningún mesón. Ahora bien, siendo hijo de Dios, Jesús pudo haber nacido en un palacio, pero escogió nacer humildemente en ese lugar. Su nacimiento también fue anunciado por los ángeles a aquellos hombres que estaban pastoreando ovejas, cuando les apareció una multitud de ángeles diciéndoles, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús el Señor. Y le dio la noticia diciendo, vayan y lo van a encontrar envuelto en pañales. Era precisamente el momento cuando Jesús había nacido ahí en ese establo. Ocurrió algo hermoso, que 7 días después del nacimiento de Jesús, el niño fue llevado al templo, como era la costumbre judía, y en el templo había un hombre llamado Simeón, el cual había recibido la promesa de que él no moriría hasta ver la salvación de Israel. Te regalo también este pequeño clip de la película Jesús. Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús. Y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor. En el templo había un hombre bueno y devoto a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto al Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz.
Bueno, ya como lo hemos dicho anteriormente, nació en Israel, creció, predicó, enseñó y al final fue crucificado en Israel. Usualmente, lo dije ya, escuchamos decir, oh, que los judíos mataron a Jesús. Pero esa afirmación es incorrecta, porque no la sostiene la Biblia, no la enseña la Biblia, tampoco la historia sostiene que eso sea correcto. Mientras Jesús hacía su ministerio terrenal en la tierra de Israel, quiero que notes algo importante y es que la multitud de israelitas o judíos seguían a Jesús. Las multitudes. En Mateo 8, versículo 1 dice, y le seguía mucha gente. Luego también en San Juan capítulo 12, versículos 12 y 13 dice que la gran multitud salió a recibirle cuando Jesús salía en su ministerio personal. Así que aquí nos damos cuenta que Jesús tenía el apoyo de los judíos. Realmente a Jesús los judíos lo querían, lo seguían y eso lo comprobamos también a través de todas las historias de la Biblia, cuando vemos milagros de Jesús, cuando vemos sanando personas, cuando vemos cómo la gente se agrupaba tan solo para mirar al Mesías. Y así, mientras la cantidad de seguidores de Jesús aumentaba, los religiosos de ese tiempo, y estoy hablando precisamente de los fariseos, los sacerdotes, seduceos, que eran los que tenían el control espiritual y dominio sobre la nación de Israel, comenzaron a tener el temor de que los seguidores de Jesús cada día aumentaban. Y al ver esas cosas, buscaron cómo elaborar un plan para capturar a Jesús y destruirlo. No fue Israel, no fue la gente, fueron los líderes religiosos que tenían temor de perder su autoridad. Y el consejo de ancianos se reunió para decidir cómo librarse de Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote, quien era uno de los 12. Así también te regalo otro pequeño clip de la película Jesús, donde cuando Jesús predicaba ellos trataban de buscar la forma de encontrar algo, cómo poder acusarle. Mira esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y para anunciar el año favorable del Señor. Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. La escritura se cumplió, pero si solamente el Mesías puede cumplir esas promesas. Por eso la Biblia nos narra en San Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. Luego en San Juan 11, 53 nos dice, y desde aquella hora acordaron matarle. ¿Quiénes hicieron la situación para discutir terminar a Jesús? Los religiosos. Y en Marcos 14:1 nos dice, y buscaban cómo prenderle con engaño y así poder matarlo. ¿Por qué querían matar a Jesús? Hablemos profundamente más sobre este tema.
Los religiosos, al ver que Jesús crecía en fama y en autoridad, entraron en ese temor de que estaban perdiendo la influencia y el control sobre la gente. Por eso nos dice San Juan también, versículo 12, versículo 19, he aquí todo el mundo se va tras él. Así lo decían también los sacerdotes. Y luego en San Juan 11:48, si le dejamos así, todos van a creer en él. El problema de los religiosos no era teológico, no era doctrinal, no era sobre enseñanzas de la Torah o del Torah, que era la ley judía. No, el problema de ellos era político y de poder. Ellos estaban amalgados o amalgamados juntamente con el poder romano que gobernaba la nación. Gozaban de privilegios por servirle también a los romanos. Así que nos damos cuenta que la ejecución de Jesús no fue por el pueblo judío. Tuvo que ver más la influencia también romana y de los religiosos. Aunque los líderes religiosos habían presionado sobre la muerte de Jesús, solamente Roma tenía el poder y la autoridad para poder matar a Jesús. San Juan 18:31 nos dice que los religiosos dijeron, a nosotros no nos está permitido matar a nadie. Y cuando lo habían llevado a Pilato, éste le respondió, entregándolas a Jesús, a ellos para que fuese crucificado. Recuérdense, conocemos la historia que Pilatos se lavó las manos y le dio a Jesús para que los religiosos lo mataran. Así que así llegamos a lo que es la conclusión histórica, o sea, histórica y bíblica. Repito, no fue el pueblo judío que mató a Jesús. Y de eso pues tiene que quedarnos bien claro. La muerte de Jesús fue creada por una coalición entre la élite religiosa y el poder político romano. Pero hay algo más profundo también que podemos aprender de esto. Los religiosos pidieron a Pilato la sentencia de su muerte. También lo llevaron a Herodes. A Herodes trataron de asustarlo cuando le dicen que Jesús lo proclamaban rey o que él se proclamaba rey, pero fue la gente realmente la que lo proclamaba rey. Cuando Pilatos tuvo a Jesús, luego lo mandó para Herodes. Fue Herodes al que le dijeron que lo proclamaban rey. Y entonces, como Herodes tampoco encontró causa para crucificar a Jesús, y era la fiesta en la cual Herodes una vez por año tenía la costumbre de soltar a un prisionero. Entonces él se la jugó en este momento pidiendo a los judíos y diciendo, bueno, esta es la fiesta en la cual yo les devuelvo a uno de los prisioneros, así que vamos a ver, ¿a quién queréis? ¿A Jesús, llamado Nazareno, o a Barrabás? Usted conoce la historia. ¿Qué fue lo que pidieron los judíos? Los religiosos, por supuesto. Ellos dijeron, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y sobre Jesús dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Así los religiosos pedían la muerte de Jesús y salvaban a un criminal. Pero está bien, todo esto tenía un plan soberano de Dios. La cruz no fue un accidente. El hecho que Jesús fue clavado en esa cruz no fue un accidente. Tenía un plan divino. Era el plan eterno de redención que Dios hacía para todos los seres humanos. El cordero fue inmolado
desde antes de la fundación del mundo, nos dice Apocalipsis 13:8. O sea que desde antes Dios ya había planificado la crucifixión o la muerte de Cristo. Hechos 2:23 nos dice que entregado por el determinado consejo y fue anticipado la muerte de Jesús por el conocimiento de Dios. Luego aprendemos que en 1 Corintios 15:3 nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús mismo dijo, ¿no? Estas palabras acerca de su vida. Mi vida nadie me la quita, yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. San Juan 10:10. Entonces hagamos aclaraciones acerca de lo que es el antisemitismo. Usar la muerte de Cristo para justificar el odio a los judíos es algo antibíblico y algo satánico. No tenemos que olvidar que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia cristiana nació de los judíos. Además, la Biblia nos enseña diciendo, no paguéis a nadie mal por mal. Estad en paz con todos. Romanos 12 del 17 al 18. Y el antisemitismo o el odio al pueblo de Israel es pecado y contradice el carácter de Cristo. Pues él mismo lo dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya como resumen puedo decir, Jesús vino al pueblo judío, el pueblo no buscó su muerte, fueron los religiosos junto con la élite romana. Y la cruz fue el plan eterno de Dios. Y reafirmo una vez más, todo odio o antisemitismo contradice el evangelio. Si tú te llamas cristiano y practicas antisemitismo, el enemigo sembró odio y no te has dado cuenta que está siendo arrastrado por Satanás mismo. Estas cápsulas que te presento, teológicas, abordan temas que generan controversia, pero mi intención es también enseñar la verdad. Pero lo más importante ahora es de que tú reflexiones sobre esto. Si deseas estar en paz con Dios, entrégale tu corazón al Señor Jesucristo y reconócelo como tu Señor y Salvador personal, pues Él murió por ti. Y con todo el respeto que merece el pueblo judío, la nación de Israel, y sobre todo, mi corazón está con las familias de aquellos que perdieron muchos seres queridos en esta masacre, de la cual pido a Dios que nunca más vuelvan a suceder. Con el respeto a ellos, ahora me despojo de mi kipá y de mi talit. Si tienes alguna pregunta, colócala en los comentarios o escríbeme. Y si quieres aprender más de mis cápsulas teológicas, sigue los QR que aparecen al final del programa y también puedes obtener mi literatura escrita. Que Dios te bendiga. Soy el hermano Gustavo. Hasta la próxima cápsula. Chao.